Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes para aprender más del Señor a través del mensaje, a través de sus escrituras y siempre dando gracias al Espíritu Santo que nos asiste constantemente y también dando gracias a todos los hermanos que comparten estos registros, ¿cierto? Que están, estos videos que están en esta plataforma para que todos podamos ser edificados. Y también bendiciendo a todos mis hermanos que el día de mañana también puedan, ¿cierto?, escuchar el mensaje diferido. Amén. Así que vamos a ir a lo que nos compete en esta noche, que es el mensaje de Dios. Y las escrituras en esta noche están en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31 vamos a leer. Amén. La palabra del Señor dice así, capítulo 31, versículo 33, vamos a leer, vamos a empezar a leer hacia abajo. Yo voy a leer una Biblia K2. Si usted tiene una Reina Valera, es casi lo mismo, con algunas cosas que son diferentes, como lo que habla de la Torá y todo ese tipo de cosas, Yahweh, que es Dios mismo, o Jehová, en la Reina Valera. Amén. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torá o mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones y yo seré su Elohim, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice Yahweh, quien da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente. Yahweh, Elohim, Sebaot es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Si el cielo arriba fuera alzado a aún más grande altura y los cimientos de la tierra pudieran ser hundidos más para abajo, aún no echaré la familia de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Contemplo los días, vienen, dice Yahweh, cuando la ciudad será edificada para Yahweh, desde la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. El cordel de medir será extendido directamente hasta la colina de Garé y hasta Goat. Todo el valle de los cadáveres y ceniza, incluyendo todos los campos, hasta tan lejos como el Badikridon, y en la esquina de la puerta del caballo, hacia el este, será Judá para Yahweh. Nunca más será desarraigado ni destruido. Amén. Amados, amada iglesia, el pacto nuevo, todos sabemos, amados, que es Yahshua, Jesucristo, nuestro Señor. Este es un pacto general y que también este pacto se encuentra en Jeremías. Eh, Dios prometía que perdonaría el pecado, iba a tener una relación cercana e interrumpida con su pueblo. Ese siempre ha sido el propósito de Yahweh, ese siempre ha sido el propósito de Dios. Entonces la promesa se hizo primero para Israel. Luego se extendió a todos los que vienen a Yahshua con fe. Todos nosotros que hemos alcanzado, ¿cierto?, la salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor. Jeremías 31
33 de este pasaje que hemos leído, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, dice Dios, yo ciertamente pondré mi Torá, mi ley, dentro de ellos y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amados, la Torá es la instrucción, la enseñanza y la doctrina. Y tiene que ver con la ley o la identidad del pueblo judío. Y dice que Yahweh escribiría sus leyes en sus corazones, en vez de escribirla en tablas de piedra, como se hizo con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos fueron escritos, ¿cierto?, en tablas de piedra, para que el pueblo de Israel, ¿cierto?, siguiera estas reglas, estas leyes que Dios había dado, ¿cierto?, al pueblo. Entonces, amado, estas leyes tienen que ver con Yahshua, tienen que ver con Jesús. Las leyes de Dios que cuando dice la Biblia Jesús es el Señor, es Yahshua, es Yahweh, es Dios, es la sustancia misma, ¿cierto? Entonces cuando Jesucristo estaba en la cena, esa cena inolvidable, amado, que estaba con sus discípulos, dice, pues esta es mi sangre que rectifica el nuevo pacto. Mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Aquí vemos el acuerdo, amados, amada iglesia, el acuerdo unilateral que hizo Yahweh para salvar a la humanidad. La sangre habla de la muerte expiatoria de Yahshua, de nuestro Señor, por los pecados del mundo. Por eso predicamos, ¿cierto?, la palabra del Señor. Este nuevo pacto es por la muerte, que es el mediador de un nuevo pacto. En esa muerte del mediador de un nuevo pacto, este sacrificio de nuestro Señor, de Yahshua, a pesar de que eso todavía no había tenido lugar. Estaba viendo el libro de Jeremías, ¿cierto? Y antiguamente las ofrendas, los sacrificios eran sacrificios de animales, pero ellos ya estaban mirando hacia el futuro, a Yahshua venidero. Entonces ese sacrificio de animales, ya no había razón para retomar el sistema expiatorio, porque Yahshua venía a ser el perfecto sacrificio, el perfecto sacrificio. Entonces cuando Yahweh habla a Judá, le habla por sus pecados, le dice, el pecado de Judá está escrito con una pluma de hierro, está grabado con un punto de diamante en la tabla de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Entonces el pueblo de Israel siguió pecando, aunque tenían la ley, aunque ellos tenían la Torá. O sea, los profetas de Yahweh tenían ellos la ley, tenían a los profetas de Yahweh, a los profetas de Dios, y tenían una historia llena de milagros. Entonces uno se hace esta interrogante, ¿cómo pudieron pecar? ¿Cómo pudieron hacerlo? Si ellos tenían todo. Entonces, también podríamos hacernos nosotros, así como ellos, también nosotros hoy día podemos preguntarnos por qué continuamos amando el pecado, aun cuando entendemos las consecuencias que tiene en eterna el pecado. Por eso Jeremías 17:9, dice que el corazón es engañoso. Engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, solo Yahweh, ¿cierto?, conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces el pecado, dice que el pecado de Judá
estaba escrito en la tabla de sus corazones. El pecado, amado, tiene que ver con la transgresión, ¿cierto? En la Biblia nos enseña esas cosas. Entonces sus pecados se grabaron en sus corazones. Estaban grabados, ¿cierto? Dice en Jeremías 17:1, estaban escritos con pluma de hierro. Estaban grabados con un punto de diamante en la tabla de sus corazones. O sea, estaba totalmente impregnado el pecado. El pecado se impregna muchas veces en el alma del ser humano, en el alma del hombre. Entonces, esto de estar escrito, ¿cierto? El pecado en el corazón, ¿cierto? De Israel, de Judá, parece describir una experiencia muy similar al nuevo nacimiento, tipifica un nuevo nacimiento, en que Yahweh toma la iniciativa. Es Dios el que siempre toma la iniciativa para que el hombre se arrepienta, ¿cierto?, de sus pecados. O sea, cuando entregamos la vida a Yahweh, cuando entregamos la vida a Dios, por su Espíritu Santo, pone en nosotros el deseo de obedecer. Él toma la iniciativa. No es que el hombre vaya a tomar la iniciativa de acercarse a Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios con el hombre es tan grande que Él se acerca a nosotros. Dice Jeremías 31, del 35 al 37, dice, así dice Yahweh, así dice Dios, ¿cierto? Quien da el sol como la luz para el día. O sea, todas las cosas, todo lo que nosotros vemos está hecho por Dios. Después dice la luna y las estrellas para la luz de la noche y hace el mar rugiente. O sea, todo ha sido creado por Yahweh, por Elohim Sebaot, que es su nombre, el creador del cielo y la tierra. En la Biblia Kadosh, ¿cierto? Cuando dice el creador del cielo y la tierra, el Elohim, que habla en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice el Aleph Taf, el principio y el fin. El Aleph Taf es el alfa y el omega. Entonces dice, si estas leyes abandonan mi presencia, o sea, las leyes de la naturaleza, dice Yahweh, ¿cierto? Como el sol, como la luna, como el mar. Entonces dice también, es como una metáfora esto, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Si el cielo arriba fuera alzado o a una gran altura y los cimientos de la tierra pudieran ser hundidos más para abajo, aún no echaré a la familia de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Entonces, abolir las leyes de la naturaleza, Yahweh tiene ese poder. Él tiene el poder. Y dice, y aún de eliminar a su pueblo. Él tiene poder para todas las cosas, porque Él es Dios. Pero Él no hará ninguna de estas cosas, no va a abolir las leyes porque Él hizo las leyes. Las leyes están hechas por Dios, las leyes de la naturaleza. Usted sabe que el mar no se sale de su límite. Entonces, cuando nosotros vemos de esta manera, Yahweh, Dios, expresa que así como no abolirá las leyes de la naturaleza, tampoco rechazará a Israel, a su pueblo. Y nada de esto sucederá. ¿Por qué? Porque Dios quiere perdonar a su pueblo. Dios quiere perdonar a su pueblo. Es el hombre que se aleja de Dios. Es el hombre que se aleja de la presencia de Dios. Por eso Jeremías dice, contempla los días que vienen, dice Yahweh, cuando la ciudad será edificada para Yahweh, desde la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. Entonces, Jerusalén iba a ser restaurada. Cuando ellos fueron llevados cautivos, ¿cierto? La palabra del Señor destaca los límites de Jerusalén, restaurada los días de Nehemías.
Garet y Goac, son desconocidos. Y cuando la Biblia habla de todo el valle de los cadáveres y ceniza, de los cuerpos muertos, ¿cierto? Es un valle donde se sacrificaban niños en culto de pagano. Mire, imagínense, amada iglesia, cuánto pecado había. Muchas veces nosotros, por nuestra ignorancia, muchas veces le echamos la culpa a Dios, que Dios pone juicios y que los juicios de Dios, ¿cierto? Pero no es así, es por causa del pecado del hombre. Entonces, es un pacto que había sido violado, ¿cierto? Ese pacto que Dios hizo con Abraham había sido violado. Por eso Jeremías dice, Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo. Y dice que este árbol que Yahweh plantó iba a ser hermoso. Israel, ¿cierto? Está hablando de Israel. Iba a ser hermoso, verde, produciría buen fruto. Porque este árbol lo había diseñado Dios. Dios lo diseñó, que había plantado como una sola voz unida que resonase y que proclamase el mensaje de Yahweh, de Dios de Israel, que ellos pudieran proclamar el mensaje de Dios. Pero dice, es por la iniquidad de la casa de Israel y la casa de Judá se hicieron contra sí misma, provocándome a ira, ofreciendo incienso a Baal. Entonces las dos casas, amado, las dos casas de Israel eran de un mismo árbol, de un mismo padre. Originalmente tenían que representar una pureza, tenían que representar santidad. ¿Pero qué hicieron? Ofrecieron incienso a Baal. Entonces, cuando nosotros vemos esta planta de olivo, fue su expreso y perfecto deseo de que este olivo le diese fruto excelente, lustroso, que pudieran producir discípulos llenos del Ruaj, llenos de la presencia, obedientes, ¿cierto?, a la ley de Dios, a la Torá, y que rechazaran el paganismo. Eso ha sido el deseo de Dios. Entonces, todo acerca de este árbol de olivo era perfecto desde el día que fue diseñado por el maestro, porque él es el arquitecto de todas las cosas. Entonces, Yahweh dice que el árbol había sido dividido. Judá, cierto, de Israel habían sido divididos por causa del pecado. Y por causa de esos pecados, sus ramas serían cortadas y en los dos olivos, el pecado y la transgresión, ¿cierto?, de las tribus, de las 10 tribus, la casa de Judá y las 2 tribus de Leví, tipificaban la imagen del olivo que se había dividido trágicamente, convirtiéndose en 2 olivos o dos casas que eran separadas. Por eso cuando dice Jeremías, Yahweh me hizo saber esto. Vamos a destruir el árbol con su fruto. Decía cuando había un complot, ¿cierto? Un complot contra Jeremías que traía la palabra de Dios para que este pueblo se pudiera arrepentir de sus pecados. Pero cuando venía un profeta, ¿cierto?, hablando de Dios, querían destruir esa verdad. Querían destruir esa verdad de Dios. Y decían, vamos a destruir el árbol con su fruto. Le cortaremos de la tierra de los vivientes para que su nombre sea olvidado. Dice Jeremías que Yahweh le hizo saber esto. Entonces Jeremías, Dios le dijo, tus enemigos están tratando de hacerte daño. De hacerte daño. Tus enemigos están tratando de hacerte daño.
Pero dice Jeremías, yo parecía un manso cordero que es llevado como al matadero, pues ni idea tenía de sus planes. Sus enemigos decían, vamos a matarlo, vamos a derribarlo como un árbol. Lo que yo estoy leyendo aquí, Jeremías 11:19, si usted lo puede leer en su Biblia. Y dice, vamos a derribarlo como un árbol, a destruir todos sus frutos, para que nadie vuelva a recordarlo. Pero nosotros sabemos que Yahweh Sebaot es el juez justo. Es el que escudriña los motivos y los corazones del hombre. Jeremías decía, tú conoces todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, porque tú eres el Dios justo. Tú eres Yahweh Sebaot, el juez justo. Yo confío en ti, déjame ver cómo los castigas. Entonces, Anatot, habla de Anatot, que era el pueblo, ¿cierto?, de Jeremías, era su pueblo natal, y se estaba confabulando para matarlo. A Jeremías querían silenciar su mensaje por diversas razones. Querían silenciar el mensaje de Dios. Querían silenciar el mensaje del Señor. Sería algo económico, sería algo religioso, sería algo político o sería algo personal. Pero Jeremías dice que clamó a Dios. Y Dios le responde. Dios le responde. Dios le responde sus oraciones. Así muchas veces cuando nosotros quieren silenciar el mensaje de Dios, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios, el mensaje es de Yahweh. Como Jeremías nosotros podemos correr, ¿cierto? Y escondernos cuando enfrentamos amenaza por nuestra fidelidad a Yahweh, ¿cierto? O podemos pedirle ayuda. Escondernos compromete nuestro mensaje, pero clamar a Dios permite que Él lo confirme. Él puede confirmar el mensaje. Entonces es una predicción del día cuando todo el pueblo de Yahweh se reunirá bajo el reinado de Cristo. Este pueblo de Dios, este pueblo escogido de Dios. Por eso Pedro decía, pero ustedes son un pueblo escogido, los sacerdotes del rey, un sacerdocio, ¿cierto? Está hablando de un sacerdocio cuando las personas reciben a Cristo en su vida, cuando reciben la Yahshua en su corazón, cuando reciben la presencia de Dios en su corazón, un sacerdocio. En la época, amados, amada iglesia, en la época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Yahweh directamente, sino que era por medio de un sacerdote, ¿cierto? Actuaba como intermediario entre Yahweh, ¿cierto?, y el pecador. Pero con la victoria de Yahshua en la cruz, eso cambió. Por eso Pedro cuando dice, ustedes son sacerdotes del rey, una nación kadosh, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Entonces ahora nosotros, amados, podemos ir directamente a la presencia de Yahweh, sin temor, porque se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otro a su presencia también. Cuando estamos unidos en Yahshua, como miembro de su cuerpo, nos unimos en una tarea de reconciliar a Yahweh o a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, sacerdote dice del rey. ¿Y quién es el rey? Es Yahshua, nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey. Por eso cuando el libro de Hebreo 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor. O sea, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? A través de la oración. Nos podemos acercar, ¿cierto? Confiadamente a este trono de gracia, a la presencia de Dios. Es la forma que nos acercamos a Yahweh confiadamente. Algunos, amados,
Algunos se acercan con la cabeza sumisa, ¿cierto? Inclinada. Algunos se acercan temerosos de pedirle a Yahweh que supla sus necesidades. Otros lo hacen con ligereza y con poca reflexión, acercarse a Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con reverencia, porque Él es nuestro Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que acudir con confianza absoluta, porque Él es un amigo, porque Él es un consejero, nos da consejo, porque Él no, a través de Yahshua, a través de Jesucristo, nuestro Señor, somos embajadores para el Mashiach. Embajadores. ¿A través de qué? De la reconciliación. Porque primero hemos sido reconciliados con Dios. Alguien nos predicó el mensaje de Dios. Aquellos valientes que predican el mensaje de Dios nos predicaron, ¿cierto? El evangelio para que nosotros podamos ser embajadores también del Mashiach. Para que seamos reconciliados con Yahweh, reconciliados con Dios. Un embajador, amado, amada iglesia, es un representante. En esta tierra somos representantes de Yahweh, embajadores de Yahshua, enviados con su mensaje de reconciliación para el mundo. El embajador tiene una responsabilidad importante. Entonces esta responsabilidad que Dios nos da y Yahweh nos da, no podemos tomarla en forma liviana. Tenemos que estar en las Escrituras, tenemos que escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor, porque por ella alcanzaremos vida eterna. Tenemos que escudriñarla, buscar un mensaje de Dios, un mensaje que sea no superficial, no liviano, sino que algo que sea muy profundo. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Yahshua. Y tenemos que cumplir esta responsabilidad, un ministerio de reconciliación. Algunos dicen, yo no tengo ministerio. Pero el primer ministerio que Dios da es este ministerio de la reconciliación. Para reconciliarnos, ¿cierto? Para ser justificado. La Biblia habla de pecado. Entonces, cuando confiamos en Yahshua, hacemos un trato, ¿cierto? Con Yahweh, con Dios, a través de Yahshua, a través de su presencia, nuestros pecados por su justificación. Mire qué simple. Entregamos nuestros pecados al Señor y Él nos justifica. Nuestros pecados lo vertimos en Yahshua cuando Él fue crucificado. ¿Cierto? A esto nos referimos cuando hablamos del sacrificio de Yahshua por el pecado, el sacrificio que hizo en la cruz por todos nosotros, derramó su sangre. En el mundo, amada iglesia, en el mundo se negocia cuando dos personas intercambian bienes de valor equivalente o relativamente iguales. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Yahweh? Ofrece cambiar su justicia por nuestros pecados. Es algo tan simple. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Un corazón, amado, que está compungido ante la presencia de Dios. Es algo de valor inmensurable. ¿Cierto? Algo que no vale nada, el pecado no vale nada para recibir esa justicia de Dios. Porque con el corazón se cree, ¿cierto? Para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Cuán agradecido debemos estar de la benevolencia de Dios con nosotros. Por eso cuando Pedro dice, un pueblo de Yahweh, ustedes son un pueblo escogido. A menudo, amado, las personas fundamentan su concepto de sí misma en sus logros, en sus metas, ¿cierto?
pero no una relación con Yahshua, que es mucho más importante que nuestras tareas, nuestros éxitos, la riqueza o el conocimiento de un pueblo escogido, sacerdotes del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh, un pueblo para Dios, que Él pueda poseer. Entonces Pedro dice, vivan como siervos, vivan como servidores de Dios, residentes temporales. ¿Por qué? Porque somos extranjeros, amados, amada iglesia, extranjeros y peregrinos en el mundo. Nuestro verdadero hogar está con Yahweh, está con Dios. Dice la Biblia que ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Dios. Esto es una locura. Esto me parte la cabeza, amado, entender estas cosas. El cielo, cuando se habla del cielo, no es la creencia que muchos creen, la creencia popular, ¿cierto? Que habla de arpas, nubes rosadas, que vemos en las caricaturas. No, es el lugar donde mora Dios. Por eso Pedro dice residentes temporales, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes. Entonces, la vida, amados, en el cielo funciona de acuerdo con los principios y los valores de Yahweh. Es eterna, es imperturbable. El cielo vino a la tierra en símbolo del santuario judío, el tabernáculo del templo, la teofanía de Dios. ¿Cierto? Cuando Dios le dice que hagan un tabernáculo en el desierto, es la teofanía de Dios, Dios mismo venir a esta tierra para que ellos pudieran ver que Dios caminaba con ellos de día, de noche, el tabernáculo, el templo, donde permanecía la presencia de Dios. Vino también en una manera plena en la persona de Yahshua. Dios con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces el cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a murar los corazones de cada creyente. Y eso es hermoso. Viene el cielo a nuestros corazones. Muchas veces dice, ¿dónde está Dios? Está en nuestros corazones. Entonces algún día, después que Yahweh juzgue y destruya todo el pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. Juan vio ese día en una visión y oyó un clamor y dice, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuestra fidelidad debe ser nuestra ciudadanía en los cielos. No nuestra ciudadanía aquí, porque la tierra será destruida, Nuestra lealtad debe ser a la verdad de Yahweh, a la verdad de Dios, su forma de vida y a su dedicado pueblo, porque Él siempre se dedica a su pueblo. A veces nos sentimos como extranjeros en un mundo que prefiere no hacer caso de Yahweh, no hace caso de Dios. Apocalipsis habla de esto en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, cuando habla de este cielo nuevo, esta tierra nueva, cuando dice también vi la ciudad Kadosh, la Shekinah de Yahweh, la Shekinah, la presencia de Dios, está con la humanidad. Es donde Yahweh mora ante su pueblo. Esa presencia que estaba en ese tabernáculo, amado, es la presencia que viene a nuestro corazón. En lugar que subamos para encontrarnos con Yahweh, Él bajará para estar con nosotros. Al igual cuando Yahweh se hizo hombre, ¿cierto? A través de Yahshua y vivió entre nosotros, porque Él se despojó de su gloria siendo semejante a los hombres. Son misterios que nosotros tenemos que entender. Donde quiera que Yahweh reina, hay paz, hay seguridad, hay amor. Juan 1:14 dice, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros.
En la Biblia, Reina Valera dice la palabra, el verbo. El verbo se hizo carne. Y la palabra es el maestro perfecto. El verbo se hizo carne. El maestro perfecto, la vida de Yahshua. Vemos como Yahweh, como Dios piensa, por lo tanto, como debiéramos pensar. Es el ejemplo perfecto, es el sacrificio perfecto, es el unigénito del Padre. Significa que Yahshua es el único y singular Hijo de Dios. Amados, Yahshua es el único que nosotros podemos disfrutar de esa relación con Yahweh, con Dios, que es diferente de los creyentes llamados hijos que afirman ser engendrados de Dios. Nosotros, ¿cierto? Juan 12 dice aquellos que fueron llamados, ¿cierto? Les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos engendrados. Pero cuando Yahshua nació, Yahweh dice que se hizo hombre. No era mitad hombre ni mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Colosenses 2:9. 100% Dios, 100% hombre. Antes de que Yahshua viniera, la gente podía conocer a Yahweh en parte, pero luego de la venida de nuestro Señor, se conoció en totalidad, porque vino visible, tangible en Yahshua. Lo podíamos ver, o sea, el pueblo judío lo podía ver, nosotros lo sentimos, por cierto, por la presencia. Porque Yahshua es la expresión perfecta de Yahweh, la expresión perfecta de Dios. Los dos errores más comunes son aminorar su humanidad y minimizar su divinidad. Pero Yahshua es Yahweh, es Dios. Jesús es el Señor. Entonces Pedro decía, vivan como siervos, vivan tan buena vida entre los paganos, aunque ahora cuando ellos lo acusan de ser hacedores de maldad como resultado de ver sus buenas obras, darán la gloria a Dios en el día de su venida. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí en el capítulo 2, versículo 12, si su conducta es irreprensible. Y esta palabra irreprensible, amado, no se trata solo de actuar correctamente en ciertas ocasiones, sino que mantener un estándar constante en una conducta ética. Eso es ser irreprensible. Si nosotros buscamos ser irreprensible, es crucial que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores en este momento, sin importar las circunstancias externas que se puedan estar viviendo. Porque los lectores de Pedro en aquel tiempo fueron esparcidos entre los gentiles que eran propensos a creer mentiras, ¿cierto?, acerca de los cristianos. Entonces la conducta atrayente, afable, íntegra de los hijos de Dios puede mostrar que esos rumores son falsos y hacer irreprensible, ¿cierto?, ganar a alguno llevándolo a Yahshua, llevándolo a Cristo. Entonces tampoco nosotros podemos descartar a las personas porque no entienden lo que es el cristianismo. Dios nos manda a aquellos que necesitan de Dios. Tenemos que mostrarle a Yahshua, tenemos que mostrarle a Cristo en nuestra vida. En nuestra vida tiene que ser algo real, amado. Integridad. Integridad es lo que le falta al hombre en estos días. La integridad. Ser íntegro en todas las cosas, en su moral. Ser justo, la justicia de Dios en su vida. Quizás a lo mejor puede que muchas veces nos critican
que alabamos a Yahweh. Pero va a llegar ese día en que quienes lo critican alabarán a Dios junto con usted. No tenemos que perder la mirada en esa luz del mundo, que es Yahshua, nuestro Señor. Entonces, el libro de Mateo 5:16 dice: asimismo, dejen que la luz alumbre delante de la gente. Cuando ocultamos la luz, es cuando callamos. Y cuando debiéramos hablar, callamos. Callamos muchas cosas. Cuando callamos, ocultamos esa luz. Y ocultamos esa luz, lo que todos hacen. Todos ocultan la luz. Todos ocultan a Cristo. Entonces, amado, dejar que el pecado empañe nuestra luz, ¿cierto? No podemos mostrarle a Yahshua, no podemos no mostrarle a Cristo. Tenemos que ser un faro de la verdad. No debemos esconder su luz del resto del mundo, escondernos. En la actualidad, amados, los hijos de Dios de todas partes del mundo son un pueblo escogido de Yahweh, una nación de sacerdotes. Por eso Jesús decía así: deje que la luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a Yahweh que está en los cielos. Y nosotros, en esta noche, alabamos a Dios, le damos un tiempo a Dios. En este pacto con Yahshua, con nuestro Señor, el pacto que nosotros hicimos, que se extendió a todo el mundo por medio de la fe. Este pacto que dice Yahweh: yo ciertamente pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quieres que Él sea tu Dios? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Es la sangre de Cristo, es la que ratifica el nuevo pacto. Jesús dijo: mi sangre derramada a favor de muchos, para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Confiesa lo que estás sintiendo en esta noche. Confiesa el problema que tienes en esta noche, la necesidad, el conflicto, porque Dios puede darte esa paz que el mundo no da. Es el reposo de Yahshua en tu corazón, en tu vida, a través de la palabra, a través de la presencia, a través del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, porque no somos dignos de siquiera atar las sandalias. Señor, en esta hora, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, toque esas vidas de aquellos que están clamando. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Padre, perdona los pecados y no dejes caer en tentación. Líbralos del mal. Toda enfermedad, todo problema familiar que haya, Señor, toca los corazones y la vida de aquellos que están ahí escuchando, Señor, este mensaje. Padre, yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Gracias al Señor por este momento, ¿cierto?, que tenemos de adorarlo, de glorificar su nombre. Y estaremos nuevamente el próximo lunes con un nuevo mensaje del Señor. Así que gracias, amados, por compartir, gracias por poner un like y gracias a todos los hermanos que puedan ver este mensaje
en el día de mañana. Dios los bendiga grandemente y la gloria. Amén. Dios.